Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera con Tomás. Y en esta ocasión, con el gusto y el placer, por fin, que haya aceptado una charla Blanca Gutiérrez, quien es actriz y productora artística. ¿Cómo estás, mi querida Muy Blanca? bien, muchas gracias, Tomás, por invitarme. No, un gustazo y qué bueno que ya aceptaste dialogar, charlar. Siempre con la idea, siempre he dicho aquí, que Salud Cafetera es un espacio para platicar sobre las historias de vida de las personas que a veces admiramos, ubicamos, reconocemos, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales, en las redes, pero muchas veces no sabemos de dónde vienen, cómo se formaron, cómo llegaron a ser lo que hoy son. Y justamente la idea, mi querida Blanca, es que nos platiques tu historia de vida. Cuéntanos de tu infancia, por favor. Claro que sí, Tomás. Mira, pues mi infancia se marcó, yo creo que inicié jugando. Siempre fui una niña que jugaba mucho y eso me fue atrapando cada vez más como para presentarme incluso en mi familia. Me gustaba hacer obras de teatro. Yo desconocía la metodología, nada. Yo era una niña que solo jugaba. A ver, ¿y de dónde viene ese juego de presentarte ante la familia? Ay, no sé. O sea, por la tele, claro. algún nexo con algún familiar que se dedicara a esto. Fíjate que no, nadie de mi familia se dedicaba al ambiente artístico. Yo creo que lo veía en las telenovelas. Era como lo más cercano que yo tenía, mi referente. Yo quería ser actriz de telenovela, después quería ser bailarina de algún grupo musical. Yo quería estar en escena. Entonces yo sabía que quería hacer algo y que vieran lo que yo hiciera, ¿no? Y me gustaba mucho entretener a las personas, en este caso a mi familia. Y a partir de ahí fue que me empecé enrolando más y más con la escena. Yo desconocía el teatro, yo no sabía qué era en ese entonces, porque pues mi familia no tenía esas posibilidades de llevarme a un taller o para poderme capacitar. Sin embargo, yo creo que el momento en que logro enamorarme del teatro fue justamente cuando vi una obra en mi adolescencia. Estaba yo estaba en la preparatoria justamente, tomé el curso en una paraescolar de teatro ahí en la Antonio María de Rivera, donde fui, y pues a partir de ahí me empecé a enamorar y vi una obra de teatro, justamente fue La Virgen Loca, la que me cautivó. No, impactante. Yo era una chiquilla así cuando vi, dije, yo quiero hacer eso, no sé qué está haciendo, pero yo quiero hacer eso. Ok, a ver, Blanca, pero regresemos un poquito a tu claro. infancia, porque sí dimos un salto importante hasta la prepa. A ver, ¿tienes algún recuerdo de qué fue lo primero que le montaste para tu familia de actuación? ¿Qué fue o cómo los jalaste o fue una fiesta? ¿Cómo fue? Pues era familiar, cuando los domingos familiares se reunían mis primas, mis primos, mis hermanos, yo juntaba a todos mis primitos y con mis juguetes recuerdo que me caracterizaba con velos o con cosas como una bruja, especie de leyendas que les contaba, y utilizaba mis juguetes justamente para contar historias. O sea, y ellos sabían que cada vez que iban a verme, yo les iba a contar algo. Ya les tenía preparado su teatrino, con mis cortinas, con mis muebles, como yo básicamente aprendí, ¿no? Y ya los sentaba en la sala y les contaba la historia, las historias que yo me escribía en ese momento o me las inventaba, y era así como la manera en que yo me sentía muy feliz, ¿no? Compartir eso con ellos, y ellos se entretenían. Entonces yo creo que a partir de ahí me gustaba mucho llamar la atención, que vieran lo que hacía, y pues dije, pues... Oye, a veces la gente nos puede gustar algo, ajá, pero no nos atrevemos a hacerlo. ¿Cómo fue ese momento o sensación de decir, pues lo voy a hacer? Si es que recuerdas ese momento o esa sensación de la primera vez de que lo hiciste, o le dijiste a tu mamá, a tu papá, le dijiste a alguien que lo tenías pensado hacer, ¿cómo fue? Pues mira, yo sí tenía muy claro, desde muy niña yo sabía que quería ser actriz o quería hacer algo del espectáculo, porque tenía ese llamado así en mí como de mostrar, de comunicar algo. No sabía exactamente, pero sí le dije a mi mamá, yo me quiero dedicar a esto. Obviamente mis papás así como que me decían, sí, yo, pero es que es lo que quiero, o sea, yo me visualizaba así. Y pues yo era una niña muy tímida. En ese entonces yo recuerdo que era una de las niñas que se sentaban así como en medio, donde donde la maestra no me eligiera. Yo era súper tímida. Justamente cuando yo me di cuenta que estando en escena, caracterizada, con una peluca, con un sombrero,
pues me transformaba y me sentía así súper segura de comunicarme, pero mientras me quitaba eso yo era así de la niña de, uy, no hablaba para nada, sí, exacto. Oye, a ver, ¿fue una estrategia personalísima tuya de saltar tu timidez focalizándolo hacia el tema de la actuación? O sea, ¿fue un rollo racional, digámoslo así, o se fue dando simplemente? Yo creo que se fue dando, porque no tenía yo las bases, no tenía yo un guía que me dijera, oye, esto te va a servir para ser más, pues, sociable, para ser más segura de ti. No lo sabía, yo solamente sabía que al hacer eso, pues, ocurría algo. O sea, salía la magia. Salía la magia. Y yo creo que a partir de ahí comenzaba como a buscar grupos donde me sintiera identificada, donde es que yo hacía tantas cosas, donde o sea, ¿eras ajonjolí de todos los moles en la escuela? Sí, me gustaba participar en el parescolar, digo, sí, en la fonomímica, caracterizarme de artistas, tengo fotos ahí como de Gloria Trevi, de Vivi Gaitán, hacía todo tipo de, me gustaba el show, francamente, que hacer espectáculo. Entonces, era esos momentos donde yo me sentía plena, una niña muy feliz, ¿no? Y poco a poco me fui, yo creo que involucrando con grupos de amistades, mis grupos, buscaba que ellos también pues fueran así como muy expresivos, porque yo era tan tímida, dije yo tengo que juntarme con alguien expresivo para aprender a ser así, irme soltando. Y yo creo que los maestros, las maestras, ¿qué te decían? ¿Te impulsaban? ¿O eras ya pues ya, hay que hacer esto, pues díganle a Blanca? Fíjate que sí, ya sabían que me gustaba eso. Me tocó hacer papel de la Virgen de Guadalupe, en la Virgen María, digo, en las pastorelas, lo que sea. A mí me encantaba estar. Y como sabían que me gustaba, pues me jalaban los compañeritos ahí para las pastorelas, las festivales, todo lo que fuera de hacer. Claro. Oye, y con lo académico, ¿cómo era ese equilibrio entre tu ser artístico, que andabas buscando dónde expresarte, y la parte de las materias formales, matemáticas, español, etcétera, etcétera? ¿Cómo te iba con las calificaciones? Suelta la sopa. Nunca fui una niña así de super 10, sinceramente, pero sí iba sí iba bien. O sea, cumplías 8, 9, algunos 10 por ahí. Obviamente mis materias favoritas era donde no hubiera números, donde fuera más humanista, ¿no? Las humanidades me gustaban mucho, y también donde me permitiera a mí crear la fotografía o clases de artes, manualidades. Yo desde ahí me daba cuenta que era muy hábil con las manos, construyendo figuras, dibujando, me gustaba mucho dibujar. Entonces yo sabía que algo ahí tenía, que me hacía muy feliz al crear algo. En ese entonces, siendo niña, pues no, como te digo, no tenía ese impulso por parte de mi familia. Sin embargo, yo creo que solita me fui abriendo. Y tus padres te fueron dejando ser, ¿no? Y me fueron dejando ser, exactamente. Sí, en ese aspecto nunca me limitaron, y también a mí me gustaba como aprender. Creo que eso es lo que me ha llevado hasta ahora, el que siempre estar buscando aprender algo nuevo. Era como que pues me llenaba bastante, ¿no? Dije, bueno, ya aprendí a hacer eso, ahora quiero hacer otra cosa, que sí, siempre he sido así, he sido una niña. A partir de ahí, de que empecé a adquirir como más seguridad conmigo, con mi movimiento en escena, exactamente, mi ser social, comencé a buscar cosas nuevas y a ser muy hiperactiva. O sea, siempre era así de, a ver cómo calmamos a esta niña, cómo se apaga. Yo era así, córrele para allá, y ahora dibuja, ya me choqué y ahora quiero otra cosa. Entonces era un torbellino. Y así fue. Yo creo que eso también me ha ayudado bastante, como a abrirme ese paso, a descubrir cosas nuevas que voy descubriendo todavía a mis 30 y tantos, y he aprendido, me encanta aprender. ¿El salto a la secundaria cómo se da? La secundaria, pues fue como que esos cambios, obviamente los cambios emocionales, biológicos que vamos teniendo como adolescente, fue difícil. Mi etapa de secundaria yo creo fue la más complicada por situaciones emocionales que no sabía cómo canalizarlas, que justamente ahora pues yo veo a los chicos y dije, vamos a darle un empujoncito, porque este niño o esta niña tiene muchas habilidades, pero las desconoce, hay que darle empujón. Cosa que en mi caso me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, oye,
sal, o sea, tienes algo escondido ahí que necesita mostrarse, ¿no? Entonces, fue ahí un poquito complicado, estaba en mi descubrimiento, mi autodescubrimiento, pero yo sabía que lo que me hacía feliz era estar en escena, estar ahí. Y luego entonces me imagino que también en la secundaria andabas buscando participar en todo tipo de evento artístico, cultural. Sí, siempre, me encantaba. En las exposiciones, pues obviamente me daba miedo, pero de alguna manera pues el exponer algo era comunicar algo. Entonces trataba de lucirme ahí con mis exposiciones también. O sea, teatralizabas tus exposiciones. Me encantaba maquetear, me encantaba hacer diseños, murales, carteles, me encantaba. Entonces yo creo que ahí iba. Te fuiste canalizando y perfeccionando un poco más tu expresión. Exactamente. ¿Tus maestros, cómo era el trato con los maestros de la secundaria? ¿En qué secundaria fuiste? Fui a una telesecundaria, Rafael Hernández Ochoa. Fue una telesecundaria muy, pues que me permitió ser yo. Sin embargo, pues sí hay maestros que te limitan un poquito. Sí me tocaron unos maestros no tan buenos, pero unos que me impulsaban, ¿no? Y sí, yo creo que fui una buena alumna. No me quejo, ni ellos se quejan, espero. Pero sí, fui buena en mi escuela. Sin embargo, yo sabía que donde yo quería era así como donde me pusieran a ver, construye algo, crea. Ahí yo era feliz. O sea, ahí empezabas a tener más conciencia de qué era lo que querías. Ajá. Sin tener todavía el contacto con el teatro, porque comentabas que fue hasta la prepa. En Antonio María de Rivera. En la Antonio María de Rivera. Fue el descubrir el teatro y enamorarme de él. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue que los visitaron a la escuela o los invitaron, los convocaron? ¿Cómo estuvo ese Pues en el primer bachillerato, contacto con el teatro? claro, en el bachillerato teníamos el paraescolar de teatro, que era Mari Carmen Luna, ella estaba dándonos clase. ¿Cómo llegas a ese taller de teatro? Pues yo busqué, o sea, cuando nos dijeron, hay paraescolar, mecánico, y yo, teatro, yo me inscribo. O sea, era una emoción. Para mí, ir a la escuela, lo más emocionante era llegar a mi clase de teatro. O sea, ya que se acaben las clases, que se acaben, ya, quiero teatro. O sea, era una cosa que me llenaba, surgía algo, esa emoción de estar ahí. Y me encantaba, no importaba si salíamos tarde, a las 2 de la tarde yo salía feliz, participábamos en las obras, me encantaba. Y sí, siempre era así como de que, a ver, ven tú sí, te gusta, ven. Entonces, parece que a ti te encomal con el tema del teatro y la actuación y hacer show, ¿no? Sí, pero justamente ahí que yo ya iba perfilándome para la actuación o para el teatro, pues era donde más mi familia, a ver, esto ya no lo ve como jueguito, ya, hay que aplacarla, otra cosa, ¿qué quieres ser? Y yo, ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres serio, algo que sea serio. Pues es que esto se me gusta así de, no, eso no, y no, y entonces era así de, ¿qué hago? Fue ahí donde había que elegir la carrera. Dije, pues bueno, que no sea teatro, a ver, algo que se le parezca, algo que comunicación. Y entré en comunicación, pero en una particular. Ok, pero antes de que nos platiques de comunicación, el contacto con esa primera obra de teatro. Fue cuando vi La Virgen Loca, en el bachillerato. ¿Fue ahí a la escuela la presentación de la obra? No, yo vine al JJ Herrera. Porque también me metí, justamente, es que yo andaba en todo, te digo que yo andaba como buscando mi identidad. Me metí al grupo de los escatos, me metí al grupo de los que bailaban aquí en el Parque Juárez. O sea, yo quería pertenecer a un grupo, como todo joven andaba en su búsqueda, ¿no? Claro. Te dije, yo quiero, y todo lo que fuera movimiento, todo lo que fuera crear, me encantaba, bailar, me encantaba. Kinestésica al 1000. ¿Sabes qué hacía? Yo venía al parque, pues me dejaban ya salir solita en la preparatoria y veía, dije, esos chicos se ven felices jugando, me acerco. Ellos se ven felices bailando, me acerco. Era así como que buscar a ver dónde cabía. Hasta que justamente aquí enfrente llego y conozco el Teatro JJ Herrera, que yo no lo conocía. Y en ese entonces estaba un maestro, tenía un grupo de teatro que se llamaba Palax, Gustavo Fox, y
él fue mi primer, bueno, ahora sí, el que me fue acercando. Me acerqué yo, recuerdo que llegué al Teatro JJ Herrera y digo, ¿qué es esto? Y entré. ¿Qué venden aquí? ¿Qué venden aquí? Así, y estaba dando un taller de teatro a jóvenes y era gratuito. Y yo, ¿es gratuito? Sí, claro, si te quieres acercar. Y yo, sí, quiero. Fue así como llegué, o sea, yo venía al Parque Juárez nada más paseando y buscando y llegué al teatro, entonces me metí. Y ahí ya no me sacaron, ahí me quedé y formé parte del grupo como un año. Empezamos a hacer actividades de teatro en colonias, llevábamos obras de teatro a las colonias y eso me encantaba también, visitar, o sea... ¿Qué sentido tenía para ti, más allá del gusto personalísimo, de irte sintiendo realizada, haciendo lo que te apasionaba claramente ya, ir a la colonia, o sea, ese contacto con la colonia, ¿cómo lo sentías con la gente que muchas veces no vienen al centro o que por sus cuestiones o condiciones económicas de repente pues, no tienen acceso a ciertas creaciones culturales, teatrales, artísticas, etcétera? O sea, ¿cuál era tu sentir en ese contacto con la gente de la colonia? Yo creo que ahí fue mi conexión justamente con eso, con la cercanía con la gente que no tenía acceso, que como yo en ese me identificaba, digo, no, a mí me hubiera gustado que de niña me hubieran acercado al teatro. Entonces, al yo ir con la agrupación, bueno, ir todo el grupo, llevar una obra que fomentaba valores, que comunicara, y ver a los niños que se acercaban, invitábamos a los niños de la localidad, de la colonia, en algún parquecito, en alguna escuela, y la emoción de ver cómo sus ojitos, o sea, sí se conectaban con nosotros, conectábamos. Pues yo creo que eso me encantó, o sea, que dije, estoy haciendo algo, creo que esto sirve para algo, no nada más para entretener y para divertir, para mi gusto, ¿no? Estoy haciendo algo. Entonces ahí fue como me fui acercando cada vez más al teatro social, ¿no? Claro. Eso es en la prepa, entras al JJ Herrera, vas a dar funciones de teatro en las colonias y lo demás, pero pues obviamente la prepa se acaba. Y viene el momento justamente del discernir. Y ya adelantabas un poco que en casa así como que, bueno, todo está muy padre, qué bonito, que te hayas divertido, pero ahora tienes que estudiar algo serio. Exacto, fue ahí donde tenía que decidir y sí me costó mucho, porque yo ya venía como de carreradita con el teatro y sentí esa vibra bonita. Dije, no, está bien, pues no estudiaré teatro. No presenté para la facultad. Decidí pues presentar, irme a una escuela de comunicación. Dije, pues se le parece, mis papás están de acuerdo, entonces dije, pues voy a estar comunicando también y me gusta la tele, pero no era así como mi fuerte, ¿no? Me daba miedo en ese entonces la cámara, así me aterraba la cámara. Entonces, pues continué, dije, pues está bien, mal, entramos a esto, ¿no? Y solamente duré un año en esa carrera. Nada más un año, a ver, ¿qué pasó? Porque era precioso, aprendí mucho. ¿Fue en la UX o dónde? En la Hernán Cortés y después se volvió, después se volvió a la Euro. La Euro, sí, claro. Entonces estuve ahí un año, hice grandes amistades y todo, pero me di cuenta que aún estando ahí, lo que me apasionaba eran las clases de fotografía y la clase teníamos teatro, y el teatro seguía y se me metía. O sea, el teatro te perseguía, o sea, era así como, no te me vas a escapar, no te me vas a escapar, tú eres mía, ¿no? Y lo más, o sea, era una clase donde nada más era para relajarnos de vez en cuando, o sea, tomábamos nuestras materias y quien quisiera entrar, pues que tomara el cursito de teatro, donde se hizo la pastorela. Yo estaba feliz, o sea, yo era así, no me importa, es una pastorela, yo quiero estar ahí. Entonces, yo creo que ahí fue donde dije, no, ya, esto ya voy a explotar. Tengo la necesidad de decir que quiero esto, ¿no? Y a escondidas, pues que sale la convocatoria para presentar en teatro y presento el examen. Y recuerdo que cuando fui al examen yo estaba enferma, iba con temperatura, yo me sentía muy mal, o sea, ni ganas tenía de... Pero con el corazón de la emoción. Estaba emocionada, yo no sé qué era, pero yo sí era así como de que, mis papás no sabían.
y presenté. ¿Tuviste algún cómplice, alguna cómplice? Mis amistades, claro, mis amigas, y así de, ay, Blanca, pero ¿cómo? ¿Y si quedas? Y ya estás aquí. Le digo, sí, pero déjenme, a lo mejor me quedo, nada más quiero ver si... No voy a quedar, pero no voy a quedar. Voy a probar, ¿no? De hecho, sí, el examen me lo pagué yo, ¿no? O sea, mis papás no sabían nada. Y ya dije, pues, presento. Pues presenté todo el protocolo, ¿no? El examen, todo. Y que después voy quedando. Salen los resultados y quedo en el número 17. Y yo así de, yo obviamente. Sí, ahora tengo que decir. ¿Y ahora qué hago? Pero se lo tengo que decir a mis papás. Sí, ¿Cómo fue ese momento? sí. Pues fue emocionante. Yo estaba muy feliz, pero también dije, ya un año también yo los veía, pues ellos me estuvieron apoyando. Porque al final es una inversión que Sí, hicieron. claro. Entonces así de, ¿qué hago? Volver a empezar. Y sí, lo valoraba, pero dije, no, ya. ¿Lo platicabas con alguien, ese dilema que tenías? Sí, con mis amigas, que eran las más cercanas, y con mi mamá se lo llegué a comentar así como que, oye, mami, ¿qué pasaría si...? Pues ya, lo que tú digas, ya, pero era así como que ya, no tienes remedio, sigue así, con eso y con eso. Pues sí, llegó y se los comenté. Al principio pues no lo tomaron tan bien, después vieron que ya no iban a estar pagando, entonces dijeron, está bien. Está bien. Y pues dije, mami, pues dame chance, o sea, dame la oportunidad, vamos a ver qué sucede. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor sí. Un año y ya me vuelvo a salir. Y me vuelvo a salir, sí, más que nada ese era el miedo, ¿no? Que estuviera yo saltando en carrera, pero dije, pues me estoy descubriendo. Y en ese entonces, pues uno joven, de verdad, con los temores piensas, dices, no, ¿qué tal? Ya pasé tiempo en esta carrera, pues ya le sigo, ¿no? Volver a empezar, volver de cero. Y eso porque yo ya venía perdiendo un año, tenía un año perdido porque justo cuando salí de la preparatoria me puse a trabajar. Entonces, yo era muy trabajadora de eso, me encantaba el trabajo, ¿no? Me encantaba generar mis propios ingresos. Entonces yo por algo le dije a mi mami, sí, por alguna razón tú no me puedes apoyar, pero no te preocupes, yo me pago la carrera. Entonces fue así como ya ellos me dejaron ser. Y sí, pues ahí continué y me encantó, me enamoré de la carrera, me enamoré de la facultad, de todo. Oye, pero ese momento cuando le dices ya los dos, fue en la cena, en el desayuno, en el almuerzo, y así como que, bueno, quiero decirles que cómo fue ese momento. Pues sí, me acuerdo que estaban los dos y se los conté, creo que estaban en la cocina, no me acuerdo si estábamos comiendo algo, pero sí, fue así, de aquí ya están, incluso tratando como de suavizar las cosas. Miren, yo soy buena, me gusta, le voy a echar muchas ganas, no se van a arrepentir, ya no van a estar gastando tanto, o sea como que llegar por la parte económica sí, también, primero, tu gancho. Sí, porque también a veces veía las dificultades que ellos tenían para pagarme la carrera, entonces dije, algo tengo que hacer, ¿no? Para apoyar. Digo, yo creo que ellos lo tomaron de buena manera por ese lado, por lo económico, porque ya no iban a seguir gastando tanto. Y a partir de ahí yo creo que también ellos vieron mi iniciativa y vieron que también no los dejaba solos, porque yo continuaba buscando maneras de hacer dinero. Hacía estatuas humanas en la calle. O sea, eres parte también del movimiento urbano. Sí, yo hacía teatro urbano ahí en la calle, o sea, y fue así como les apoyaba a ellos, ¿no? Y me apoyaba yo a mí con la carrera. Entonces... Oye, fíjate qué interesante este suceso de dejar la carrera que llevabas un año a atreverte a escondidas, de presentar un examen de admisión para algo que ya tenías la certeza que era tu pasión, aunque en el fondo decías tú, pues igual no queda, pero no me quedo con la espinita, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es asumir, y siempre lo he dicho aquí en este espacio a la gente, que la vida no es lineal, Blanca. O sea, pero lo más importante es la pasión interna que traigas respecto a cuál es tu sentido de vida. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué es lo que te mueve desde lo más profundo de tu ser? E ir por ello. Pero sumado a eso, tener el valor para atreverse, que eso no cualquiera. No, es muy difícil tomar decisiones así, siendo tan joven. Pues sí, estás en busca de tu identidad y atreverse, como dices, es bien difícil, porque a veces
hay muchos factores afuera que te van a jalar, ¿no? Lo económico, la familia, si no hay el apoyo, y también si tú permites, pues dices, bueno, está bien, yo no, o sea, no tengo la decisión, no tengo la fuerza de decidir mi propio rumbo, entonces me dejo llevar. Pero ¿qué pasa más adelante? Y estamos como que batallando, ¿no? Y la verdad yo también acepto que siempre fui muy rebeldona, o sea, yo siempre de, no, pues es lo que quiero, o sea, es lo que quiero y pues ya, o sea, y eso, quieras o no, me ha ayudado bastante. Claro. Porque sí he sido muy de mí, y eso me ha permitido pues ir haciendo otras cosas, ¿no? Que tal vez mi familia pues nunca se imaginó que yo iba a adquirir esas fortalezas, pero las fui adquiriendo solita en la calle, con mis problemas, con mis situaciones, ¿no? Y sí, siempre fui así muy de mí. O sea, traes barrio. Traigo barrio, sí, el eso barrio sí. te apoya, ¿no? Claro. Eso. Oye, Blanca, platícanos ese momento de tu primer día entrar a la escuela de teatro aquí en Jalapa. Fue hermoso. Yo creo que es de las facultades más bellas que nos dejan experiencias así. Pues a mí me encantó, para empezar, que éramos, cuando vi a tantos compañeros ingresar, y también, ahí es donde me sentí identificada realmente con personas así de, yo también traigo una situación, un problema que pensé en no llegar, y mira, aquí estoy, aquí me tienen, y pues muchas historias, conocí muchas historias dentro de la facultad, y dije, creo que estamos aquí en el lugar correcto. O sea, esa es mi tribu. Esta es mi gente, exactamente. Me identifiqué de volada. Obviamente me enamoré de algunas materias, de unas más que otras, pero era donde, yo creo que ahí formé mi familia. Formamos familia estando en la facultad con los maestros, porque prácticamente la pasamos todo el día ahí, y con el programa Mayfi y todo eso. Entonces, pues aquí estamos viviendo. Y sí, creo que ese fue parte de mi familia, de mi formación. ¿Cuál fue la materia que más te marcó? Digo, obviamente todas son parte de tu formación y demás, pero siempre hay una materia que dices, o un maestro o maestra, que dices, con fulanito, con sultanita, este es el momento clave de mi carrera, de mi estudio. Ay, es que algunos maestros te hacen padecer mucho, pero justamente eso te ayuda mucho también. Los proyectos que se van formando como resultado en los laboratorios, por ejemplo, que tuvimos con el maestro Roberto Benítez. Bueno, es un maestro muy exigente, pero también, me hacía sufrir, y dije, ay, creo que no sirvo para esto. Y sí. O sea, sí. Te interpelaba tu pasión y tu gusto por el teatro, como decir, ¿y si esto no es lo mío al final del día? O sea, ¿sí llegaste a sentir esa Yo creo que te cuestiona, como que te enfrenta, y te pone ese espejo de, ¿realmente quieres hacerlo? Hazlo bien, o entrégate, ¿no? Entonces te coloca en una situación donde dices, híjole, si será esto, o de plano, mejor nada más ni me arriesgo. Te llevaba al límite. Me lleva al límite. Pero creo que eso es la fortaleza que pretende hacer, ¿no? Y así a muchos compañeros, y nos vamos haciendo, y vemos que sí se puede, porque eso no es un juego, ¿no? El teatro ya no lo ves como un jueguito, o sea, lo ves de una manera seria. Adriana Duch, una maestra, pues obviamente que trabaja demasiado con la improvisación, que a mí me costaba, o sea, yo así como, sí era buena, pero me daba, ahí fue donde me di cuenta en la facultad que había cosas que tenía que formar bien, que forjar, y que ya no lo tenía que ver como a la ligera, ¿no? Y yo creo que pues sí, o sea, fueron tantos maestros que me marcaron. Algunos los recuerdo más, algunos ya no tuve la oportunidad de estar por las áreas en las que te vas a especializar. Me especialicé en la actuación y me titulé con una obra de teatro que escribí, y también pues actué un poco, ahí un poquito, pero realmente ya de ahí no le di continuidad a ese proyecto. Pero pues eso me permitió como abrir otras posibilidades, ¿no? Que ahí fue donde también me di cuenta que pues no solamente era la actuación, ¿no? Que era lo que yo quería en un principio. No solamente quiero ser actriz, no. También te puedes formar de muchas maneras, y fue donde empecé como a involucrarme un poco más en el teatro de títeres, en la producción escénica. Oye, cuando dices que eres también productora artística,
pues obviamente la producción, pues te toca ver la viabilidad económico-financiera de se puede o no se puede el proyecto, hay con qué sacarlo adelante, vestuario, espacio, lugar, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que se suele decir para las áreas culturales o humanísticas es, te vas a morir de hambre. Ah, sí, siempre te lo dicen, y Claro. siempre nos lo decían. Claro, Sí, y claro. quizás una percepción personal Ujú. desde afuera, Ujú. que eso es lo que les falla a este tipo de carreras, y creo que en todas las humanidades, o sea, que no nos dan asesoría o formación de negocio, de generar proyectos consistentes Que sea nos permita- redituable, que nos que permita sea ingre- por lo menos salir tablas, por lo menos de entrada. Sí. ¿Cómo resolver esa situación? Ya sales, te titulaste y escribiste tu obra, la dirigiste, actuaste un poquito, sales y ahora qué qué hacer? hago, qué chingados hago. Sí, la verdad, yo O sea, sí. ya mi pasión a toda madre, No. pero y luego. Sí, y yo rápido me titulé y todo, ¿no? Tenía ya el papelito, dije ya. Y luego, la verdad sí fue para mí el momento en que me topé con pared. Yo, o sea, sí salí, a partir de ahí, pues, digo, ¿y qué hago? Me daba una ansiedad, me daba un temor poder ofrecer mi trabajo, pedir trabajo, ¿cómo me presento? Soy teatrera, soy actriz, ¿qué hago, no? O sea, incluso pues el señalamiento, no digo, me da miedo, si doy un costo, me veré mal poner un precio a mi servicio, a mis trabajos. Entonces, eso es lo, O sea, ¿cómo ponerle precio al desafortunadamente, arte? es que desafortunadamente ahí es donde topamos muchos artistas, muchos creadores, porque no nos enseñan el lado financiero, que ojalá ahora haya cambiado un poco la modalidad, porque de verdad que hace muchísima falta esa educación, que pues obviamente sales y así como pues, lo que te vaya dando, ¿no? Y te vas formando ahora sí otra vez a chingadazos. Claro. Y fue ahí donde fui llegando a la escuela de teatro de títeres con el maestro Converso. Claro. Entonces ahí me empecé a formar. También, ¿Cómo llegas ahí a la escuela de yo, los títeres? como te digo, siempre me ha gustado aprender. Uh-huh. Yo dije, bueno, pues lo que busco un trabajo, voy a aprender otra cosa para seguirme capacitando y aprendiendo cosas nuevas. Pues entré a un taller de máscaras y estaba impartiéndolo. ¿Tenías habilidades manuales? Sí, ¿no? me gustaba, y aprendí muy rápido. El maestro Fernando Rueda fue quien me estaba dando el taller en ese entonces, y me vio que era buena, era muy rápida, hábil, y me dijo, ¿por qué no te quedas acá con nosotros aquí en la compañía? Y hay proyectos constantemente, son pagados. Dije, sí, necesito trabajo, necesito más. Sí. Entonces Nos pues estamos entendiendo ya, muy bien. exacto. Sí, la verdad me apoyaron muchísimo, me dieron esas herramientas para ver que el teatro pues iba más allá, ¿no? También me permitía hacer teatro de títeres, que también era bastante redituable, había muchas funciones con el teatro infantil, con los niños en escuelas. Dije, pues esto es buen negocio también, ¿no? Se puede vivir de esto. Y así fue como aprendí un poquito más a la elaboración y a la producción de espectáculos ya ahí en el teatro de títeres. Claro, y de la producción de espectáculos, de lo último que te vi que hiciste fue un rollo de Michael Jackson, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hay que considerar para armar un espectáculo? O sea, a ver, platícanos rápidamente, porque ya andamos por los tiempos, Sí. cómo plantearte desde la idea hasta el lanzamiento, la apertura o el inicio de una presentación o una temporada de presentación de un proyecto. ¿Cómo hacerlo? Mira, yo lo hice ya, afortunadamente, porque ya venía con información y con la experiencia de armar espectáculos de animación. Uh-huh. Entonces, y Michael Jackson surgió por darle un gusto a mi hijo, porque a él le encantaba Michael Jackson y a mí también. Entonces dije, vamos a hacer algo de Michael Jackson. Y en un principio yo nada más pensaba montar thriller,
y tal vez otra coreografía y ya, nada más para mi hijo a través de mi compañía, que es Imaginería. Sin embargo, dije, si lo vamos a hacer bien. Tomé clases con un maestro de danza urbana y nos fue coreografiando las canciones. Y a partir de ahí, pues él se interesó, ¿y para qué es esto? Y digo, no, pues es para un espectáculo, así y así. Y empezamos a convocar, digo, ¿te gustaría participar? Tú con tu agrupación, se fueron uniendo más profesores de arte, de danza. Digo, pues vamos a armar algo en conjunto. Entonces Michael Jackson empezó con el espectáculo con dos coreografías y se fue sumando más gente, más creadores, bailarines. Dije, pues esto puede funcionar para armar algo en conjunto más grande y hacerlo más importante. Y entonces dije, pues aquí hace falta maestros de danza urbana, maestros de contemporáneo, de clásico, y vi a los chicos de breakdance, vénganse. Y fue ahí donde empezamos a hacer esta sinergia muy bonita entre todos, y cada uno desde sus especialidades armar las coreografías y armar en conjunto este espectáculo, que fue así como muy grato, la verdad. Y ahí fue donde me di cuenta, dije, no, pues yo creo que cuando nos comunicamos, cuando todos estamos como bajo el mismo trip, la misma vibración, digo, salen cosas muy lindas. Y fue una experiencia muy agradable, esperamos volver a repetir en algún momento. Eso te veo, esa era la siguiente pregunta. Pero además de esa pregunta de si lo iban a volver a hacer, por ejemplo, este año, la pregunta de los 64,000, ¿fue costeable? Fíjate que tenía muchísimo miedo de que no lo fuera, porque todo ahí sí lo estaba aportando desde mi bolsillo. Te digo, no tenía yo como el conocimiento. Dije, es que esto puede generar patrocinios para poder lograr este espectáculo, pero como lo empezamos haciendo de a poquito en poquito, dije, yo la pago, luego lo voy a recuperar, lo pago. Ahí está, yo me quedo sin comer, pero que salga. Pero fíjate que no, era como dije, no, de esto va a salir. Y al ver que tantos maestros se unían a la causa y decían, no, pues yo tengo los pantalones, yo pongo los sacos, yo pongo los sombreros, o cosas, se fue sumando, tanto que tuvimos un punto de venta en Cochinita Monforte. Sí, claro. Ahí está. Y ahí se unieron los compañeros todos y dijimos, pues va, se arma algo padre. No sé si vaya a ser redituable, pero nos vamos a aventar y vamos a llenar. Entonces cuando empezamos a vender los boletos, se iban vendiendo poco a poco. Pero me sorprendió tanto, justamente cuando 2 días antes del espectáculo se empezaron a llenar, a acabar los boletos, y a llenar y a comprar. Es que necesito más boletos, oye, ya no tengo boletos. O sea, a la clásica mexicana de último momento. El último momento. Y el último día tuvimos una fila así de, no lo podía creer. O sea, pues sí, realmente se sumó mucha gente, tuvimos mucho apoyo. También obviamente a través de los medios que nos apoyaban a convocar y a promocionar, y se logró. Y sí, se logró el cometido de que fuera redituable para todas las agrupaciones, todos los participantes, y era lo que más me importaba, porque todos estaban sumando todas sus capacidades, todo su talento. Dije, no, quiero que se vayan contentos, quiero que se vayan felices, no nada más por la experiencia, sino también que se lleven su lanita, claro, porque es importante, ¿no? Porque, a ver, hay que decirlo, el mundo del arte es muy noble, todo lo que quieres, cosas mandes, pero también es la hoguera de las vanidades. Claro. Y sumar esfuerzos colectivos, no solamente a título personal, sino a nivel de pequeñas organizaciones o colectivos, pues es muy complicado, porque no, y mi nombre en qué lugar va a ir, y que yo quiero ir de este color, y que no, o sea, detallitos que para nosotros por fuera dicen, pero para el mundo de las vanidades artísticas, que es normal y lógico que haya mucha vanidad en el arte, claro, pues lograr esa sinergia se me hace muy fabuloso. Yo creo que toda la vibra estaba ahí puesta en ese espectáculo. No, todos quedamos contentos, incluso con ganas de cuando vuelvas a hacerlo, nos invitas. Y yo, claro que sí, pero ahora lo vamos a hacer como, ya vimos las fallas, porque como todo, claro, digo, no es tan fácil
Es la primera vez que me aviento a armar o a bocetear y a armar un espectáculo con tantas agrupaciones. Éramos muchos, éramos más de 40 artistas en escena. Y yo así como, no, era una, yo dije, ¿en qué me metí? Pero ¿cuánto tiempo les llevó a armar todo eso? Yo creo que como desde que empezamos los ensayos, 5 meses, empezamos poco a poquito, y cada uno tenía que ir ensayando sus coreografías, y yo nada más iba citando cómo van, y me mandaban avances, digo, muy bien, y así como que, ¿qué les falta? No, nos faltan luces neón, aquí, las compraba, o sea, dije, va a salir, ya ahorita no me dio tiempo de conseguir patrocinios, ya era demasiado tarde, ya teníamos el tiempo encima, dije, en el siguiente evento, ya me pongo las pilas porque esto... Ya con tu carpeta de... Exacto. Dice, mire, esto sí nos salió, si tú nos ayudas podemos hacerlo más grande, ¿no? Claro. Y de que se puede lograr. Obviamente hay que sentarse, estructurar una idea, quitarse ese miedo, a atreverse y hacerlo, trabajar muy duro. Eso sí, digo, afortunadamente... tenía las posibilidades en ese momento, y también tenía que ver mi parte como madre, tenía que no descuidar, ¿no? mi parte, mi trabajo. Sin embargo, pues se daban las cosas porque todos aportaban. Claro. Oye, Blanca, después de este rápido recorrido, cosa que me da muchísimo gusto que hayas compartido toda esta aventura de vida, ¿qué le puedes decir a la gente que nos está acompañando en este podcast, como a manera de palabras finales, Blanca, ya para ir cerrando? Pues mira, yo creo que hay que identificar mucho primero qué es lo que queremos, hacia dónde nos visualizamos, nos vemos. Hace un tiempo yo pensaba mucho, hace muchos años, siendo más joven, pues me daba miedo atreverme a hacer cosas nuevas. Y fui tomando rumbos desde que me llevaban, dije no, mientras no me quitaran de mi objetivo, no me alejaran. Sin embargo, yo creo que el moverme a esas situaciones que me hacían moverme y me hacían de repente flaquear, y de repente amaba el teatro y de repente lo odiaba, dije no, esto no me está haciendo, no. Son como cambios que me fueron forjando un carácter, el atreverme a ser yo, a seguir mi sueño, obviamente, y también quitarme un poco el miedo a decir esto merece ser pagado, ¿no? Entonces yo lo que le diría a los jóvenes es que trabajen duro y sean constantes con sus proyectos, con sus sueños. No los dejen en sueños, sino trabájenlos para que se haga realizable. Y vayan de pasito en pasito. Las cosas a veces, ahorita estamos como muy inmersos en la tecnología, y vemos a muchos jóvenes que ya son millonarios a los 17 años y queremos ser como ellos y todo eso. Y yo también. Entonces, tranquilos, todo a su tiempo, paso a pasito. Esfuércense y déjense llevar como el río, ¿no? Aprendan a conocer mucho, y van a ver que cuando vean, voltean, van escalando de a pasito y se logra, todo se logra. Blanca Gutiérrez, muchísimas gracias por este diálogo, por esta charla. Gracias por compartir tu historia de vida de manera muy sintética, pero gracias por hacerlo. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta Salud Cafetera con Tomás. Esperemos que les haya gustado, que les haya agradado, y ayúdenos a compartir para llegar a muchísimas más personas con estas historias de vida. Suscríbanse a Jalapa Las Flores en Facebook y a Salud Cafetera en YouTube. Soy Tomás González Corro. Saludos.